Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar un juego que está en desarrollo y ustedes van a decir, qué novedad, si eso es lo que siempre traes. Bueno, es la verdad que siempre publico Early Access, betas, alfas e incluso algunas demos, pero esta vez les traigo algo que no llega ni a alfa. El juego que les estoy mostrando actualmente tiene el nombre de Air Current V2 y está siendo desarrollado por Peter Lantz, un excelente desarrollador que conocí el año pasado cuando testé su juego llamado Castle on the Coast. El juego acaba de salir en Steam, literalmente hace un par de días. Pueden ir a ver mi reseña en mi canal de YouTube o directamente comprarlo en Steam, y lo mejor de todo es que aparezco en los créditos. Al ser un prototipo verán que el juego carece de texturas, tiene algunos aspectos visuales que están un tanto bugueados, algunas colisiones pueden verse raras y obviamente le falta historia y sonidos. El juego tiene sonido de fondo y está muy bueno, pero son temas con copyright que supongo que el desarrollador ha colocado para que no se sienta tan monótono a la hora de probar el juego. Y esto es algo genial, porque hay muchos juegos que son lanzados y se sientan realmente monótonos cuando no hay sonido ambiente o una música de fondo. Así que me parece una decisión súper acertada, aunque obviamente la música que están escuchando no es la del juego. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto? Bueno, sinceramente es más un video personal que otra cosa. Soy un gran fan de este desarrollador y me pone feliz que esté avanzando en este proyecto. Algunos de mis seguidores me han visto jugar una versión un poco más antigua en stream y desde ese día no he vuelto a tener noticias del juego, hasta hace poco que hemos vuelto a hablar y me ha pasado esta versión con algunas nuevas características, y ha agregado cosas y ha quitado otras. Por ejemplo, una de las cosas más impactantes para mí fue que antes podíamos planear en el aire cuando nosotros quisiéramos, y ahora es solo cuando atravesamos una especie de portal, algo así como lo que pasaba en Spyro. De todas formas, como he mencionado antes, el desarrollador ha agregado algunas cosillas, y una de ellas es que podemos colocarnos un traje el cual nos permite desplegar las alas en todo momento, y este traje se pierde si entramos en una zona que requiera más de nuestra habilidad que de las propias mecánicas del juego. Es imposible no comparar este juego con el de Castle on the Coast, y una de las cosas en las que ha mejorado sustancialmente es en las físicas que posee. Tanto en Castle on the Coast como en este juego podemos caminar por cuerdas. La diferencia es que acá las cuerdas pueden impulsarte si presionamos el botón de saltar en el momento adecuado. Algo que me gusta de ambos juegos es la exploración, y acá podemos ir de un lado a otro tomando una especie de gemas verdes que posteriormente servirán para llegar a nuevos mundos o desbloquear otras cosas. Al ser un prototipo no estoy 100% seguro, pero habiendo jugado y terminado Castle on the Coast, lo más probable es que las gemas sean para eso. De hecho, en ciertos lugares hay escondidos unos cofres que en un futuro contendrán skins para nuestro personaje, así que digamos que tiene todo para ser un excelente juego. Como habrán estado viendo, tenemos un gancho que nos ayudará a columpiarnos y llegar a otros lugares. Solo lo podemos lanzar una vez, aunque antes se podía hacer en todo momento, y ahora solo podremos lanzarlo repetidas veces si estamos en esta especie de campo antigravedad. Para aquellos que sean fanáticos de los plataformeros, este es un juego al cual deben de estar atentos. Por eso, en la descripción del video van a encontrar los links a las redes sociales del desarrollador. Por desgracia no puedo dejar un enlace de descarga del juego porque es privado, y al estar en desarrollo es preferible divulgar lo menos posible. Espero que les haya gustado lo que les mostré. Me gustaría saber qué opinan sobre esta temática de traer juegos que aún no han sido lanzados ni están al alcance de cualquiera. Más bien, que son prototipos que están en desarrollo y que posiblemente en algún futuro salgan en Steam o no. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su poderoso me gusta, también pueden suscribirse si aún no lo están, y síganme en las redes sociales donde comparto juegos nuevos y gratis. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.